Reflexión, sábado 15 de agosto. La obediencia. Una fábula de la mitología griega llamada La caída de Ícaro. Ícaro era hijo de Dédalo. Dédalo era un sabio que, además de sabiduría intelectual, era un gran inventor. Tuvo la capacidad de construir un laberinto. Esto fue por orden del rey Minos, que era rey de la isla de Creta. Le pidió que construyera este laberinto para en él meter al monstruo Minotauro. ¿Qué es el Minotauro? El Minotauro es, como lo dije, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Esto, por razones familiares, el rey no podía consentir que existiera Minotauro, y por ello es que manda construir el laberinto para en él introducir a la bestia y ya jamás poder verla y que ella saliera. Al final de la construcción y después de haber metido a Minotauro en el laberinto, cierra la entrada y, para que nadie conozca la salida del laberinto, manda a prisión a Dédalo y a Ícaro, al constructor y a su hijo. Y ya en prisión por algunos años, Dédalo busca la forma y la manera de quedar en libertad, pero lo ha meditado que por tierra no podría, por el mar tampoco podría, y la única opción que tenía era por el aire. Y fue cuando decidió construir unas alas que le permitieran volar, y construye 2 pares de alas, un par para él y un par para su hijo. Y antes de emprender el vuelo hacia la libertad, Dédalo le dice a su hijo Ícaro, dice: mira, vas a tener mucha atención en estas indicaciones que te dé y tienes que obedecerlas al pie de la letra. Primero, no podrás volar muy alto por el sol. En segundo lugar, no puedes ir muy rápido porque puedes desviar. Y tercero, no vueles muy bajo porque con la copa de los árboles podrías romper el plumaje de las alas. Dicho esto, se lanzaron a volar y les funcionó el invento. Ícaro iba gozando del aire que golpeaba en sus mejillas, de la hermosa vista que contemplaba desde lo alto y lo maravilloso que era sentir que flotaba. Le sorprendió el sol, lo cautivó, y lo que hace Ícaro es que empieza a dirigir su vuelo hacia el sol, y cada vez quedaba más cautivado y cautivado por el sol, y cada vez se dirigía más y más, hasta que llegó el momento que el calor del sol derritió las alas que estaban construidas con cera de abeja y con plumas de pájaro. Y bueno, pues al quedar destruidas las alas, cae en precipicio
Ícaro, hasta que finalmente se estrella contra el mar. Ahí muere Ícaro. Su padre lo lleva a enterrar a una isla que, por cierto, lleva su nombre, la isla de Ícaro o Nícara. Así es de que este fue el final trágico de Ícaro por no obedecer la disposición, la norma, la regla que su padre le había impuesto. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es acatar la voluntad del que manda, de lo que establece la norma o la ley. En base a esto nosotros podemos reflexionar por las palabras y los pensamientos de filósofos y santos. Por ejemplo, Emerson, que nos dice: únicamente la obediencia tiene derecho al mando. Solo la obediencia te puede dar el derecho a mandar. La palabra es libre, la acción muda y la obediencia ciega. Esto nos lo diría Federico Schiller. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de obediencia ciega, porque meditando en nuestro hermano Francisco de Asís, él cuando elabora la regla, o sea, el reglamento que tienen que cumplir los frailes, en un apartado habla de la obediencia y reza de la siguiente manera: en cuanto a la obediencia, obedezcan a sus superiores, pero en todo aquello que no les haga perder el alma. ¿Qué dice el hermano Francisco? Que en todo obedecer a la autoridad, pero cuando la autoridad o los superiores le pidan que haga algo que va a perder el alma, ahí ya no hay que obedecer. Ahí ya no existiría la fe ciega. Pues bien, la autoridad apremia a la obediencia, pero la razón persuade, nos diría el cardenal Richelieu. Obediencia y penitencia ponen paz a la conciencia. Esto nos diría un refrán muy popular. En la obediencia está la paz de todas las cosas. A Dios en primer lugar, a la razón y a la justicia en ese orden, nos diría Francisco de Quevedo. Piedad y obediencia son las razones y las raíces de la humanidad, nos diría el filósofo chino Confucio. Pero también tenemos palabras de nuestros jerarcas de la Iglesia, que el saber obedecer es la más perfecta ciencia, nos diría Fray Tirso de Molina. Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI tiene un pensamiento en cuanto a la obediencia que reza así: la verdadera obediencia no es la obediencia de los aduladores. ¿Y cómo podemos meditar la obediencia a la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento, el profeta Samuel nos dice: ¿acaso no se complace más el Señor en la obediencia de la palabra y no en los holocaustos y sacrificios?
La obediencia habla y vale más que el sacrificio. Primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y pasando al Nuevo Testamento, San Pedro nos dice: como hijos obedientes, no dejen llevarse por las pasiones de antes, cuando viven en la ignorancia. Por lo tanto, sean santos como el Señor es santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Obedece más a los que enseñan que a los que mandan. San Agustín. Paz y bien.